voy a permitir leer y compartir con ustedes algo que escribí en 2019. Fíjense, este documento lo escribí en 2019 y 20 de mayo de 2019. O sea, tenía unos cuantos meses, ¿no? López Obrador de estar en la presidencia de la República. Y entonces, en este artículo que escribí ya en el portal Claro Directo MX, escribí lo siguiente. Voy a compartirle algunos párrafos nada más. Dice: la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador es hasta ahora, insisto, mayo de 2019, la herramienta de comunicación y gobierno más eficiente. Desde ahí no solo se controla la agenda mediática del día, también se hacen compromisos, se dictan instrucciones directas y veladas a secretarios y dependencias, se responden críticas, se desatan estrategias de contención y contragolpe a los adversarios. Pero más recientemente, la modalidad de hacer denuncias frente al presidente es la variante más interesante de un ejercicio que, en principio, solo estaba diseñado para intercambiar preguntas y respuestas con la prensa. Es decir, las mañaneras se han convertido en una mezcla de conferencia y audiencia pública en la que se tiene la oportunidad de hablar directamente nada menos que con el presidente de la República. Si bien al presidente López Obrador se le puede encontrar y abordarlo relativamente fácil en una calle aledaña a Palacio Nacional o en una sala de aeropuerto, no hay mejor escenario que la conferencia de las mañanas en las que medios nacionales y extranjeros y miles más seguimos a través de las redes sociales la exposición presidencial. Y expongo aquí un caso en aquel tiempo de un periodista de Tulum que se había presentado en la mañanera a denunciar los abusos policíacos del gobernador Carlos Joaquín, de su jefe de la policía Alberto Capella, y decía yo en aquel momento, hablando justamente de temas de seguridad, lo dicho por el reportero Héctor Valdés en la conferencia es apenas la punta del iceberg del complejo problema de corrupción e inseguridad en los estados. Los gobernadores son intocables, incuestionables, ejercen el poder apoyados en el viejo modelo de la presión, la amenaza y el hostigamiento. Y uno a uno, los comunicadores incómodos aparecen ejecutados para pasar a ser una estadística más de los miles casos sin resolver que en automático son adjudicados a las infames prácticas de la delincuencia organizada. Pero la realidad es que, al amparo de la soberanía de los estados, los gobernadores tuercen leyes, controlan poderes, someten a empresarios y a voces críticas. Nadie quiere ser un enemigo de un personaje intocable, porque en términos prácticos esos son intocables. Y termino este artículo que escribí en el portal Claro Directo MX en 2019. Por eso sostengo que el diagnóstico del presidente López Obrador y del secretario de Seguridad Alfonso Durazo sobre las soluciones que dará la puesta en marcha de la Guardia Nacional está mal fundamentada, y el centro de la argumentación es que en los estados las policías estatales y municipales seguirán operando y lo harán con sus viejas prácticas y con sus actuales mandos. Y bueno, pues ya les digo, cierro. Peña Nieto se derrumbó por su nula respuesta. Nunca actuó para investigar el cúmulo de denuncias que había por todo el país. La pregunta es, preguntaba yo en 2019, si AMLO tendrá al menos la intención de acelerar el paso para enviar un mensaje de que la buena relación institucional con los gobernadores no significa que los protege. Eso escribí sobre la conferencia de prensa mañanera en aquel mayo de 2019 en el portal Claro Directo MX. Y hoy puedo decir, evidentemente, al paso del tiempo, con ya las evidencias que hay sobre el tema, que lamentablemente mucho de esto no cambió, desafortunadamente. Se quedó intacta la postura presidencial frente a los gobernadores, la inseguridad está desatada, el ataque permanente a los periodistas desde los estados y en los estados es una constante. Hay que ver el número de periodistas atacados. Y lamentablemente para esa fecha, para mayo de 2019, no estaba en el radar, al menos no en mi radar, que el presidente López Obrador
se convirtiera justamente en el principal hostigador de los medios de comunicación. Y quiero hacer aquí una reiteración de algo que públicamente he dicho sobre este tema. Y solamente como un paréntesis sobre el análisis que estamos haciendo del ejercicio de la mañanera. No es lo mismo ejercer el derecho de libertad, ejercer el derecho de réplica, exigir que los medios, un medio o los medios, dependiendo cuál sea el caso, hayan publicado tal o cual información, y exigir, pedir que se publique la versión de quien es aludido, en este caso del presidente o de su gobierno. Eso es el derecho de la réplica. Pero es muy diferente, muy distinto, utilizar una tribuna pública desde la presidencia de la República para lanzar y ponerle etiquetas al ejercicio periodístico en general. El AMPA del periodismo, dice el presidente y generaliza. La artimaña, dice el presidente, del AMPA del periodismo, de que ensucia y tizna que algo queda, ¿no? La prensa conservadora, que para el presidente al paso del tiempo se convirtió en prensa conservadora, toda aquella prensa que lo critica. Y así el presidente, por ejemplo, terminó desconociendo a comunicadores o medios de comunicación que él interpretaba que porque en su momento, cuando fue opositor, le daban voz, y ahora que es presidente le hacen una crítica, se volvieron contra él, y entonces los pasa del lado de los medios de comunicación que son contrarios a su gobierno. No es nuevo tampoco que el presidente en turno quiera que los medios de comunicación hablen bien todo el tiempo de él y de su gobierno. No es nuevo. Todos los presidentes se han obsesionado con el tema, sobre todo cuando las cosas no van bien. Y así frases, ¿no? De las cosas buenas también son noticia, y lo bueno también cuenta. No me acuerdo, creo que esto último también fue el lema de Peña Nieto. Las cosas buenas también son buenas, son noticias, creo que fue el de Fox, en fin, ¿no? Es decir, desde el gobierno, pues siempre hay esta necesidad de hablar, de que los medios de comunicación hablen bien. Y tenemos hoy una mezcla, en efecto. López Obrador ha venido arrastrando en su discurso esto que efectivamente sí existió, porque sí existió cuando fue opositor, de que no le fue fácil tener acceso a los medios de comunicación, porque sí había una tendencia, sí había una realidad de que los espacios de comunicación para la oposición estuvieran cerrados. Eso es cierto, sí es cierto, sí sucedió, sí había en algunos casos eran ya pues hasta posturas editoriales de los directivos de las grandes cadenas o de las estaciones locales de radio, de televisión, de no espacio a un personaje que significaba en aquel momento un verdadero riesgo y que finalmente llegó a la presidencia de la República. Eso el presidente no lo ha logrado transformar en un mensaje distinto y lo ha convertido en un mazo de golpeteo permanente para, por otro lado, y vuelvo entonces al análisis del tema de la conferencia mañanera, alimentar este discurso que replican eficientemente, sin mayor cuestionamiento y análisis, las personas que siguen, quieren, militan, simpatizan con el gobierno de la República, y que son millones. Entonces, frente a lo que estamos es que cualquier cuestionamiento que haya al gobierno, inmediatamente ese sector que participa, uno muy importante en las redes sociales, por ejemplo, que son audiencia, que son teleaudiencia, reaccionan de inmediato y repiten, ¿no?, esto que el presidente no ha dejado de repetir un solo día en su conferencia. Esa prensa que forma parte del grupo de los conservadores neoliberales y que quieren detener los cambios que este gobierno está implementando. A veces el presidente López Obrador sale a la cancha, si lo podremos imaginar así, las mañaneras, en lugar de una mañanera
como un partido de béisbol, sale con el bat y está dispuesto a lo que le tiren, batear todas. La que le tiren. Rápidas, curvas, rectas, flotaditas y algunas les pega y otras las abanica y comete strikes y a veces el presidente termina ponchado. Pero a veces el presidente sale en las mañanas y entonces dice, hoy quiero batear, pero quiero batear suavecito. Y entonces escoge al pitcher y le dice, tú me vas a pichar una, tú otra y tú otra. Y lo que sospechamos, y hemos dicho, y yo he dicho y sostengo, y lo sigo sosteniendo, es que al seleccionar a esos pitchers cómodos que están ahí sentados, pues lanzan unas flotaditas que el presidente efectivamente puede pegar, ¡pah! O de home run, o hace un hit, o simplemente le pega, y se luce el presidente, ¿no? Ah, qué bien le pega el presidente. A veces el presidente sale y dice, hoy no quiero batear, hoy quiero pichar. Así que, pues, pone en el imaginario de la gente a los bateadores y entonces comienza a tirar sus mejores bolas el presidente. Y sus bolas rápidas, y sus curvas, y sus tirabuzones. Y ahí tenemos a los bateadores que son Claudio X González, los reporteros, o sea, toda su lista, ¿no? Porfirio Díaz, Lucas Alamán, etcétera, ¿no? Y ahí está el presidente pichando, ¿no? Y en el imaginario la gente está viendo cómo el presidente los poncha otra vez, ¿no? Una y otra y otra y otra vez. Bueno, dicha entonces la analogía, el presidente escoge cada día qué posición juega. A veces el presidente dice, hoy voy a jugar en primera, hoy me voy de shortstop porque me quiero lucir en mis lanzadas, hoy me voy al jardín central hasta el fondo porque quiero un poco descansar y entonces llena la conferencia de prensa de funcionarios que hacen presentaciones, presentan videos, firman convenios y el presidente cuando faltan 20 minutos responde una o dos preguntas y dice ya me voy, gracias, tengo que desayunar, la guajolota y sale con esas cosas y se va el presidente. Bueno, dicho pues lo anterior, claro está que para mucha gente este ejercicio de comunicación del presidente resulta hasta cansado, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ya estuvo de la conferencia mañanera, pero mucha gente no. Mucha gente no. Estaba ahora pasándoles un video sobre... Ahorita lo vamos a volver a ver, pero es un recuento de cómo hemos registrado aquí los temas de los que el presidente habla. Pero les quiero compartir esto ahora, vean, es una nota que publicamos en enero del 21, pero podría ser enero del 22 o podría ser julio del 22 y el efecto sería exactamente el mismo. En aquel mes de 2021 les presenté aquí una encuesta que hizo el Financiero. Eran tiempos electorales. Y dice, en su opinión, durante las campañas electorales de este año, 2021, las conferencias matutinas del presidente López Obrador deben continuar, 58%, 33% dijo suspenderse, 9% no sabe. El 75% consideró que las conferencias matutinas son informativas, el 64% que son veraces y decíamos en 2021, según esta encuesta, aunque había perdido rating, pasando del 55% que tenía en septiembre a 47% en enero, la variación ha sido cíclica y me atrevo a decirles que si hoy volviéramos a ver esta encuesta, más o menos serían los números. Entre el 58 y 60, 61% de la población está de acuerdo con las conferencias de prensa del presidente López Obrador. Amén de que estas conferencias pudieran, insisto, reflejar algunos aspectos negativos, ¿no?, de su gestión. Pero el punto es, insisto, que para efectos del gobierno, la conferencia de prensa sigue siendo una herramienta eficiente. Bueno, por otro lado, debo decir también que se requiere, y reconocer que se requiere mucha disciplina, muchas tablas
mucha paciencia para estar de lunes a viernes 2 horas, a veces 3 horas de pie, con la cabeza conectado a los temas, con toda la información que tiene un presidente, que además le acaban de entregar, le acaban de decir cuántos muertos, cuántos ejecutados, etcétera, teniendo que controlar qué puede decir y qué no puede decir, porque el presidente tiene que distinguir eso de las cosas que puede hablar públicamente y de las que no habla, no debe hablar públicamente por razones obvias, y tener todavía pues la frialdad, ¿no? La calma y la paciencia. Para mí, evidentemente, el recurso de que habla pausado, pues es este recurso de ir midiendo lo que va diciendo y pensando la siguiente frase para no equivocarse, y se ha equivocado, ha cometido errores. Pero en general, insisto, la conferencia tiene pues este recurso. Mucha gente me ha preguntado, y con esto respondo lo que ya me habían dicho, a la conferencia de prensa no se va por invitación, a la conferencia de prensa se va por solicitud. Los reporteros podemos entrar a la página de la presidencia, escribirle un correo a la oficina de la presidencia de comunicación social, acreditarnos que somos reporteros, que medio representamos, hacer el trámite y esperar que se nos asigne una posición para asistir a la conferencia de prensa. En promedio, en cada conferencia de prensa de 20 reporteros ahora por pandemia, llegaron a ser menos, llegaron a ser hasta 40 cuando no había pandemia y asistían un número importante de reporteros. En promedio preguntan, cuando es alto el promedio, no más de 7 reporteros. Y en promedio, cuando es bajo, que es normalmente lo que no preguntan más de 5, porque el tiempo lo usa el presidente para hablar de lo que el presidente quiere hablar. Normal, muchas cosas son de las que ya habló en otro momento. Y llevo cubriendo, de manera remota evidentemente, pero llevo cubriendo casi desde que arrancó el presidente López Obrador. He faltado algunas conferencias de prensa, muy pocas, yo creo que menos de 10, y las he escuchado prácticamente todas. A veces puedo completar una frase que va a decir el presidente porque la ha dicho n número de veces y ya sé qué es lo que viene, ¿no? Ya completo la frase, va a decir esto y sí. Y efectivamente, ¿no? O es fácil ya para mí, por ejemplo, saber que el presidente, cuando empieza a hablar de, no sé, de alguna anécdota de Madero o de Porfirio Díaz, pues va a tardar entre 10 y 15 minutos en volver a contar una historia que ya contó, ¿no? Entonces es tiempo para poder hacer otras cosas, ¿no? En fin, este es un poco de la experiencia con el tema de la conferencia. No creo, lo digo honestamente y lo digo con mucho respeto, lo digo porque estoy cierto que pues hay muchos compañeros que van a la conferencia y que les gusta el ejercicio. Estoy cierto que puede ser un ejercicio interesante, pero insisto, conociendo que el presidente López Obrador, ante un cuestionamiento serio, un cuestionamiento áspero, probablemente de temas complejos, tiene la facultad, el tiempo, es el presidente de la República, para decir, no sé nada del tema y con eso dejar el tema enterrado. Yo tengo otros datos. Voltear a ver lo que publicó Reforma o voltear a ver lo que publicó Loret de Mola, en fin, lo que le ocurre al presidente, o poner una cumbia, ¿no? Y dejar los temas importantes de lado, ¿no? Porque eso es estrategia. Y insisto, le está funcionando bien. Si no estuviera funcionando la estrategia, pues sencillamente ya la hubiera cambiado, ya la hubiera modificado, pero pasa todo lo contrario, cada vez dura más. Y nada más para que tengan ustedes un dato. Les voy a dar un tip, una pista. Y que ahorita voy a saludar, voy a hacer una pausa breve para saludarlos a ustedes, a todos los que tengo pendientes. Una pista, miren. Cuando el presidente de la República pronuncia sobre un funcionario la palabra mágica o la expresión mágica para saber si ese funcionario le va a ir bien políticamente en el futuro, o sea, le van a dar una candidatura, le van a dar una embajada, un consulado, un cargo importante, la frase clave es: me ha ayudado mucho. Tal persona me ayuda mucho. Tal persona me ha ayudado mucho. Esa frase, en el lenguaje de AMLO, significa: tiene toda mi confianza,
lo quiero mucho o la quiero mucho y va a tener su recompensa. ¿De quién ha dicho me ayuda mucho? De Alfonso Durazo. Y lo hizo gobernador de Sonora. No me digan quién eligió esa gubernatura. Ha dicho también, por ejemplo, que la maestra Delfina Gómez le ayuda mucho. Les adelanto. En la primera encuesta en el Estado de México, ¿quién creen que ganó la encuesta? Delfina Gómez. Y va a ser Delfina Gómez la candidata a la gubernatura. Y así podemos ir viendo casos, ¿no?, de gente que está en el gobierno. Por ejemplo, sabremos si Ricardo María Verdeja, que es actualmente el subsecretario de Seguridad, va a ser el candidato al gobierno en Coahuila. Si el presidente por ahí en algún momento se refiere a él como me ha ayudado mucho, creo que ya lo dijo, tiene en ese momento, pueden tener la certeza de que él será el candidato. Los gobernadores, fíjense, los gobernadores o exgobernadores, si dice ese gobernador o gobernadora nos ayudó mucho, tiene garantizado una embajada o un consulado. Pero si dice el presidente, vamos a ver más adelante si se incorpora o no al gobierno, no se va a incorporar al gobierno, o no en el corto plazo.